despertar en el 82, teniendo yo 10 años, este interés y una fijación en la música, en los discos, en aprenderme canciones, empezar a cantar de manera lírica, son el inicio de este sueño, de esta idea de entender que la música era muy necesaria para la vida de los seres humanos. Estás en Subiendo Nivel, un podcast de vida, salud y negocios. Hoy nos acompaña Clemente Castillo, quien su pasión por la música lo llevó a fundar Jumbo, ser el frontman, cantante y escritor de muchas de las letras, además de tener un gran gusto por la curaduría musical. Nos explicará el proceso que lo llevó a ser lo que es, cómo lidiar con la fama y cómo relacionarse con las personas correctas lo llevó a cumplir sus sueños. Clemente Castillo, gracias por estar aquí en Subiendo Nivel. Empezamos a platicar hace un par de años que te dije te voy a invitar al podcast, y ya estamos aquí. Creo que eres de las personas que más pueden aportar, justo el tipo de invitado que queremos tener por acá. Bienvenido. Gracias, Jorge. Pues un gozo y de veras que un honor estar aquí platicando contigo. Yo creo que como de estas pocas personas que han permanecido en nuestras vidas desde la infancia. Por años. Muchos años crecimos en la misma cuadra y siempre un gusto. Sí, oye, pues sí, muchos años. Pasaste de ser ciclista y patinetero a ser ahora frontman de Jumbo, curador musical, artista, compositor. Muchas cosas han pasado, ¿no? Y esta infancia que tuvimos nosotros, ¿recuerdas? Pues teníamos una pelota, una patineta, una bicicleta y no se nos acababa el día, ¿no? Claro, nos tocó vivir una época muy, muy especial, pre-tecnología, donde todavía teníamos que inventar y ser creativos para entender cuáles eran las posibilidades de diversión y de esparcimiento y entretenimiento y actividad física. O sea, realmente vivíamos pues tiempos muy, muy, muy lindos, los de los 80s. La verdad es que fue un Monterrey también muy diferente. Muy diferente. Entonces, pues claro, recordar eso es increíble. Cuando la rampa de la bici se hacía con una tabla y una piedra, ¿verdad? No la vendían hecha, ¿no? Pero bueno, la pasamos muy bien y vivimos en un entorno y de ahí es parte, como sabes, en este podcast lo que queremos es que la gente aprenda de personalidades como tú. No solo de tu música y de lo que has logrado con Jumbo en tus proyectos personales, pero ¿qué te llevó ahí? Y caso interesante, por decirte, hablábamos ahí donde vivíamos, ¿verdad? De este espacio donde vivíamos, que pues no era un entorno de música, no era un entorno, era un entorno de libertad y cada quien eligió, ¿no? Teníamos pues otros colegas tuyos de la música también por ahí. Sí. Por ahí salió un torero, a lo mejor hubo gente que no le fue bien, inclusive gente que pues, ya no está con nosotros, ¿verdad? O sea, claro. ¿Cómo pasan esas cosas, no? Y cómo este entorno no te definió, pero pues tú volaste a donde tú querías ir por tus medios. Pero creo que sí, a cada uno nos definió de cierta manera y fueron esta posibilidad de tener estos viajes. En mi caso muy personal, yo creo que hay varios sucesos durante la infancia, uno de ellos siendo estos campamentos de verano donde tuve la oportunidad de viajar con mis hermanos, César, Miguel, Karina. Yo en aquel entonces era el más pequeño y despertar en el 82, teniendo yo 10 años, este interés y también una afición que se desbordó después en un tema ya muy una fijación en la música, en los discos, en aprenderme canciones, empezar a cantar de manera lírica. Sí. Y estos 5 años consecutivos, del 8-2 al 8-6, 8-7, son el inicio de este sueño, de esta idea de entender que la música era muy necesaria para la vida de los seres humanos y cómo uno podría tener también, yo en este caso de niño, este magnetismo y poder poco a poco entender y aprender cómo empezar a hacer un boceto, una primer letra de una canción o aprender una progresión y poco a poco
descubrir, poco a poco descubrir cómo hacer y cómo ser un músico. Sí. ¿Verdad? Tomó mucho tiempo, pero obviamente ese caminito fue uno de los primeros sucesos que me llevó a eso, ¿no? ¿Cómo hacer que suceda, ¿no? En esto y en todo lo que hagas? Porque estamos hablando del primer disco Restaurant de Jumbo 1999, ¿no? Así es. Y de ahí vinieron, Ponle Play, fue el otro, y ahí siguieron tus proyectos personales, toda la curaduría de música, nominaciones a Latin Grammys y todo eso. Pero yo creo que la parte importante está en todo lo que haces. O sea, ¿cómo tú descubriste, cómo alguien puede descubrir para qué soy bueno, ¿verdad? Porque una cosa es mi sueño, ¿verdad? Y a lo mejor mi sueño de chico era ser futbolista, pero pues estaba muy lejos de serlo, ¿verdad? Probablemente podía ser directivo de un equipo, podía ser entrenador o algo, pero futbolista no podía ser. Entonces, si tú tu sueño te diste cuenta que eras bueno o lo fuiste armando. O sea, esto es lo que me gustaría que la gente escuche. O sea, ¿cómo construyo un sueño? Yo creo que tiene mucho que ver con convicción, disciplina y oficio. En el momento en el que pasan esos años, después tengo la oportunidad de salir de Monterrey para estar el último año de la preparatoria fuera de mi casa, y viviendo también rodeado de más personas que estaban haciendo música. Ahí es cuando empieza mi primer banda de amateur, donde me invitan a cantar porque saben o me escuchan en estas fiestas y en el marco social, que entienden que soy muy apasionado de la música y me involucran en grabaciones profesionales. Me acuerdo que uno de mis mejores amigos cumplía años y su madre, que trabajaba en un estudio profesional de Nashville, le regala de cumpleaños la grabación de dos tracks. Mira. Con su banda. Dice, vente con tu banda y arma una grabación pro y yo te lo entrego como producto terminado, mezclado y masterizado, y me invitan a cantar a esa banda donde yo no formaba parte. Entonces me dicen, oye, nos gusta mucho cómo cantas, aviéntate una de las canciones. Bueno, órale. Y ese fue otra manera de descubrir que yo podía pulir y desarrollar y trabajar, seguir trabajando y perfeccionando este arte. No entendía ni sabía cómo armar el rompecabezas. Uh-huh. Lo que sí sabía es que era ya no era un hobby, ya no era una cuestión de los fines de semana tengo tiempo libre para agarrar la guitarra y escribir o para aprenderme un cover. O sea, realmente pasó a ser una cuestión de mucho estudio, de mucha investigación, de mucha aventura, de ir a ver shows en vivo, conciertos, de empezar a comprar guitarras, instrumentos musicales. Obviamente el tema de los discos, la melomanía, era cada vez más se convirtió en un tema también muy crónico, este rollo de estar descubriendo discos y ver y por ahí empezó esa segunda etapa donde ya estoy entrando a la universidad, que en este caso estudié, estaba con esta incertidumbre si aventarme a ir con una carrera musical que tenía que ser fuera de Monterrey, porque en aquel entonces no había esta opción de las carreras que se ofrecen hoy día. Pero no era el momento. O sea, la presión familiar también era, termina tu carrera, claro. Ve algo de negocios y a ver qué te gusta. Entonces, yo era muy fan del marketing. No hay nadie dedicado ¿tienes antecedentes artistas que hayan grabado discos con shows, conciertos? No, soy primera generación. En realidad, mi padre, por casi 50 años tuvo un negocio de instrumentos, varios negocios de instrumentos musicales, casa de música, la principal siendo ahí en la Calzada Madero, Montebello, y tuvimos mucho acercamiento con muchos músicos claro. locales, y desde muy pequeños íbamos y jugueteábamos un poco ahí con las guitarras y los teclados, y fue una manera también la introducción para que mis hermanos, Karina con el piano, César con el órgano de 2 niveles, uh-huh. Miguel un poco como con la guitarra igual que yo. Yo empecé con la guitarra de nylon y me desesperaba también mucho porque pues, mis manos eran muy pequeñas, hasta 3 o 4 años después que dije, bueno, déjame agarrar una eléctrica a ver qué pasa.
¿verdad? Y ahí cambió. Sí, cambió pero fíjate qué importante es primera generación, porque si nos vamos a familias, aquí tú abriste esa parte de ser artista, de ser cantautor, todo lo que eres. Pero de repente veo yo gente, a veces que doy conferencias en universidades o algo, hay gente que dice, fíjate que estoy batallando porque yo quiero ser abogado, pero toda mi familia son médicos. O sea, de repente hay esas barreras que hay que romper, ¿no? Y yo creo que, pues inclusive en tu carrera es algo muy, muy disruptivo, que a veces que la familia te puede decir, oye, no, por ahí no, hijo, vete por este lado o por el otro, ¿no? Totalmente. Inclusive ya graduado con con un título del TEC en Comercio Internacional, ya ejerciendo, ya trabajando con una firma de abogados importante aquí en el lado de Comercio Internacional. Yo seguía con esta inquietud muy fuerte y mis colegas igual. Cuando se forma Jumbo y tenemos esta oportunidad, esta primer gran oportunidad de firmar con una transnacional, vino un shock muy tremendo al yo platicar esto con mis padres. Tú estabas en una empresa recibiendo un sueldo. Un sueldo. Fijo, seguro. Todos. En Jumbo teníamos nuestros trabajos y estábamos como empezando esta carrera profesional, ya graduados, y de repente hay que tomar esta decisión muy difícil. Porque en verdad sí era un riesgo y sigue siendo un riesgo en la carrera artística, pero estábamos muy convencidos. Estábamos muy, muy convencidos de que lo queríamos hacer y que lo íbamos a hacer, y se toma la decisión. Y obviamente mi padre me dice, sabes que yo te doy la bendición. O sea, tú tienes que hacer lo que a ti realmente te... Pero qué interesante, digo, porque a veces nos dejan, fíjate cómo a veces inclusive para cambiarnos de trabajo batallamos, ¿verdad? Por ahí, por otra oportunidad. Aquí tú estabas haciendo un cambio de vida. Muy, muy radical. Muy, muy radical. Y yo se lo expliqué. Era bien difícil para ellos entenderlo, porque era como si estuviera hablando en japonés, en otro idioma. No había un marco de una referencia, una comparativa de ver lo que dices. Oye, tienes a este tío que se dedicó por tantos años a la música, tienes a este primo y mucha gente alrededor de la familia que ya existiera un antecedente. No había nada. No había nada. Para mi padre, ver a tantos clientes y músicos, entre ellos Celso Piña, que Piña, que hiciste una colaboración Guadalupe ahí. Esparza. Sí. Límite. Muchos de los músicos de Monterrey tenían una liga ahí. Un vínculo cercano con mi padre, pero en realidad no había, él no se imaginaba. Sí. Oye, te invitan a esta, cuando estaba estudiando allá a grabar, y ahorita de repente iba a decir, qué suerte, pero fíjate que ese concepto de la suerte a veces está mal. Qué suerte que lo invitaron, ¿verdad? Qué suerte que tenía. ¿Cómo esto, la suerte sí existe? Pero hay que estar preparado para recibirla, ¿no? Porque te pudieron haber invitado, ¿verdad? Qué suerte, pero pues gracias y ahí se acabó, ¿verdad? Cuando fuiste a grabar con este amigo que le regalaron la producción de ese disco, de esa canción, ¿no? Claro, más bien yo lo considero a lo largo de mi vida es ser afortunado de también oportunamente situarme en esos lugares en donde yo quería rodearme de músicos. Yo quería aprender de los colegas que estaban también escribiendo, practicando, escuchando música, yendo a ver conciertos, porque sabía que había mucho que aprender y yo también podía aportarles a ellos. Claro. A partir de la prepa, aquí en la prepa TEC, todos mis amigos, todos mis círculos de amigos tenían que ver con música. Cambió muchísimo. Qué interesante. Sí, los que estaban haciendo música experimental y los que escuchaban el New Wave de los 80s y los que les gustaba otra onda, pero siempre buscábamos entre nosotros, yo quiero conocer a estas personas porque se ve que es alguien súper interesante. Entonces nos empezamos a rodear y en la carrera universitaria más aún. Sí, oye, fíjate lo de los amigos, ¿no? Ahí leían algo que decía, si te juntas con 4 personas que tengan un vicio, tú serás el quinto. Si te juntas con 4 personas que hagan deporte, tú serás el quinto. Entonces, qué importante también, pues, saber con quién nos juntamos, irnos acercando, ¿verdad? Porque habrá gente que nos escuche, ¿verdad? Que está pensando, pues, a lo mejor no en la música o no en el desarrollo inmobiliario como yo, en cualquier cosa. Entonces, pues, lo primero es acércate.
Claro. Acércate a donde está. Y que tengas convicción. Lo que te platicaba hace un rato en referencia a estar plenamente convencido de ese camino, ¿verdad? Sí. Por más sinuoso, por más difícil, realmente si estás convencido y tienes la capacidad intelectual y estás bien de salud Sí. y estás en condiciones de emprenderlo, entonces no hay pretexto. Sí. Todos estos miedos y todas estas barreras o lo que a lo mejor tu entorno te puede dictar que te impide hacerlo, olvídalo. Claro. Olvídalo. O sea, realmente enfréntate y ten la convicción y ten el valor de ir hacia adelante y hacerlo que sea una realidad. Porque cuando la gente a lo mejor ve este disco de Restaurante en el 99 y lo ve salir, dice, yo quiero ser como Jumbo, yo quiero ser como Clemente o con los demás integrantes. Pero todo lo que hay detrás. Y entonces como también esto que dice que se requieren 10,000 horas de algo para hacernos experto y medianamente experto, ¿no? Porque una cosa es que llegues y luego mantenerte. Porque fíjate, en las empresas hay algo que es un fact así exacto, que dice, de cada 10 empresas que se abren, 7 cierran el primer año. Pues de bandas ha de ser de cada 199 se van. Wow. ¿No? Sí. Fácil. Sí. O sea, hay muchos proyectos que después de un primer intento desaparecen. Y hay muchos factores, pero uno de los principales tiene que ver con la perseverancia o la falta de enfoque o de ganas de darle un segundo turno al bat, un tercer turno y poder ser contundente en el mediano largo plazo. Claro. Pero mucha gente se desespera y piensan que es muy sencillo y que debe de ser en el primer turno, ¿verdad? Sí. Y hay veces que el debut es un disco bueno, es como un preparativo, ¿no? Escribí justo ahorita en la página de Subiendo Nivel de Instagram para que la sigan. Puse, a veces el mejor plan B es repetir el plan A, ¿verdad? Porque no siempre las cosas salen bien a la primera. No es que digas, bueno, entonces ahora voy a poner ahora voy a poner otra cosa. No, el mejor plan B es repetir el plan A. Lo que acabas de decir, un segundo turno al bat, ¿verdad? Y volverle a dar y después mantenerte en un nivel grande. Obviamente aprender de esos errores o de las cosas que te das cuenta de manera objetiva que no estuvieron muy bien logradas. Hablando de música, híjole, esta canción pudo haber tenido un mejor coro. Esta parte de la producción pudo haber sido más contundente si hubiéramos afinado estas cositas. Entonces, si ya te diste cuenta y lo puedes perfeccionar o lo puedes mejorar, hazlo. Sí, volverlo a hacer en cualquier aspecto, ¿no? Comentaba, si no me equivoco, es Adam Clayton, el bajista de U2, que los primeros 4 discos, antes de Joshua Tree, él los considera como de entrenamiento, que fueron discos. Él los considera como ejercicios de preparación. Lo leí así en una entrevista y dice, hasta este álbum que logramos tener el equipo correcto con Brian Eno y Daniel Lanois y coescribimos de esta manera y nos enfocamos y ya, este es realmente. Oye, qué interesante porque yo con mis socios llevo 20 años, que afortunadamente hemos ido creciendo. Y la última vez lo dije hace 6 meses y dije, ahora sí ya empezamos. pero haz de cuenta que vamos a donde queremos llegar, ¿verdad? Entonces, pues voy a decir, ahora sí ya empezamos, ¿no? Porque sigues tratando, pues, de dar una continuidad, porque de repente a veces no te puedes mantener en un lugar, hay que continuar, ¿verdad? Hay que seguir y seguir y seguir. Pues es también parte de una ambición sana, ¿no? El cambiar o mejorar y subir de nivel realmente requiere también, pues, como te digo, mucha disciplina, mucho enfoque y esa perseverancia de hacer las cosas bien. Obviamente, nadie lo va a hacer por ti. No. Nadie lo va a hacer por ti. Y todo lo que trae aparte, porque fíjate, mucha gente, y ahorita hablo de los negocios, ¿no? La gente dice, oye, sé cocinar muy bien, voy a poner un restaurante. Entonces yo siempre digo, no es lo mismo ser chef a ser restaurantero. Entonces, fíjate, en tu carrera, a lo mejor alguien puede cantar muy bien, pero no puede ser artista o no puede andar en un roadshow porque a lo mejor no sabe controlarse o la fama se lo come o cuántas cosas hay aparte de la parte, si quieres,
en este caso, por llamarlo de alguna manera, técnica, que es lo que tú por don y por haberlo practicado tienes, ¿verdad? Que es en la garganta, el cerebro y todo eso. Todo lo que hay después, ¿verdad? En este caso de lo tuyo. Es que es también una carrera compleja porque hay muchísimas personas con mucho talento de interpretación, ¿verdad? Y estos artistas han logrado aprender de esa parte del oficio y escogen muy bien la selección de canciones y con qué arreglista y con qué productor. En el caso de Jumbo y del universo de rock and roll, como lo hemos vivido nosotros, la parte más compleja realmente es la parte de la creatividad, de traer a la mesa canciones, de traer a la mesa estas historias y esta lírica y estos acordes y este ensamble de 5 músicos con una misma energía y con un mismo, yendo en una misma dirección, y lograr que esto genere un impacto positivo que puedas sacar y salir a vender, claro, y que la gente conecte con eso. Eso es muy complicado. Y fíjate, la palabra ahorita que dijiste, la creatividad, que en la música es básica, yo digo que ahorita en todo. O sea, yo soy, y ahorita platicamos cómo la obtienes, y te platico cómo lo hago yo, ¿verdad? Hace poquito subí un video que dije, miren, hoy ya hice este hike de esta montaña, ya subí y bajé, ya vi 500 cosas, vi como 2000 caras, porque me fui por una calle. Entonces dije, para mí es el input de cosas que se quedan aquí adentro esperando no sé qué, para que cuando yo lo necesito, mi output pueda buscar ahí algo y decir, aquí había esto, aquí escuché tal, ¿no? Entonces, ¿cómo creo yo que puedo tener una mente creativa? Pero hay que alimentarla. O a veces escribo sobre el momento para pensar. Digo, te das momento para estudiar, para descansar, pero te das momento para pensar. O sea, hay veces que yo hay veces que yo estoy haciendo nada y que digo, estoy trabajando. Porque estoy pensando. Entonces, por decirte, tú en tu caso, esa creatividad, ¿solamente bajan las musas o la calle, los viajes, el pensar, el ver, escuchar tantos músicos, la curaduría, que ahorita hablamos de eso? Sí. Qué interesante. O sea, ¿de dónde sale esa creatividad tuya? ¿Y tú qué aconsejas a la gente que necesita ser creativa? No solamente en la música, en cualquier cosa. No, el tema del viaje, hablando de un carreterazo o de poder tener la oportunidad de trasladarte a algún lugar mágico, llámese una playa, que hay suficientes en México y en otras partes del mundo, a conocer un pueblito mágico, a intercambiar ideas con otras personas de otro entorno. Todo eso alimenta demasiado. Sí. Y como dices, el tener tiempo para pensar y para estar en paz te permite también, o al menos yo lo he comprobado, me permite después sacar ciertas ideas, pero tiene que ser constante esa búsqueda. Sí. No puedo esperar a que llegue el momento mágico y que de repente haya una canción. Sí, pero lo vas alimentando. Pero claro, tú dices el viajar. A mí me gusta, cuando viajo, caminar. Camino 20, 25 kilómetros diarios. Porque te vas topando cosas que en el metro o inclusive si me dices taxi o metro, prefiero el metro. Porque suceden cosas que no suceden en el taxi. Vas viendo cosas. Entonces yo sí creo y voy viendo cosas cuando voy donde sea, en el tren, en lo que sea, que ahí están guardadas. Porque sí es increíble, te ha de pasar que de repente dices, ¡pum!, ya bajó algo. Claro. Pero no de la nada, estaba guardado ahí adentro, ¿no? Sí, eso que dices, esa aventura y riesgo, a mí también, yo comparto mucho de tratar de hacer a un lado en estos viajes la parte de la comodidad y mejor descubrir y entrar en un cierto grado de riesgo aventurándote a descubrir cosas. Sí, la aventura suceden cosas, no ir a repetir las mismas, ¿no? La gente va a un lugar, come lo mismo, va al mismo lugar, se queda en la misma marca de hotel, en el mismo hotel para hacer. Pero ahí, pues, qué interesante toda esa parte, ¿no? Sí. Ahora, tú, por decirte, tu primer canción, ¿cuándo dijiste, esta ya es una canción que se puede pulir, ¿verdad? Pero ¿cuándo la escribiste? Una de las primeras canciones, sin duda, fue en la prepa. Yo quiero pensar que tenía
16 años y estaba jugueteando con un arpegio, con una manera de rasguear la guitarra y cambiando de estos 2-3 acordes, hubo ahí algo que ya dije, esto me voy a quedar con esto es algo que yo mismo puedo escuchar y que me gusta y regreso a esta progresión. Después incorporo una letra con una melodía bastante básica por una canción de cierta raíz como de folk americano hasta inclusive también folk soul muy muy suave, y era en inglés, era una canción en inglés y nunca la grabé, pero es una canción que creo que fue una de las primeras veces que en mi cabeza dije, bueno. ¿La letra era una vivencia o era como algo que querías decir? No, era como una dedicatoria, o sea, era como una especie de sueño, fantasía, y era una canción dirigida a una chica, a una niña, ¿no? Y entonces nunca se graba, nunca es una canción que quedó por ahí perdida. Pero existe. Y después, poquito tiempo después, yo creo que 1 o 2 años, en una juntada de estos de los amigos músicos, estábamos en casa del productor de Restaurante y de muchos de los discos de Jumbo, Chuy Flores. Restaurante, ahí Ponle Play, Teleparque y Alto al Fuego. Él es el productor. Es como en los inicios de Jumbo, Chuy Flores es el sexto integrante. Él es parte fundamental de la banda, parte fundamental del sonido. Realmente él es el responsable también de que nos hayan firmado, porque gracias a sus preproducciones y las grabaciones que fue confeccionando, la disquera volteó a ver y dijo, wow, estos vatos suenan a una banda super pro, cuando en realidad éramos unos chavitos de aquí de Monterrey, tocando en el circuito local, y no teníamos la menor idea que iban a formar la Avanzada Regia, que íbamos a hacer pues la punta de lanza de este movimiento que es la Avanzada Regia. Y pues ¿quiénes se consideran la Avanzada Regia? Control Machete, Plastilina, Jumbo, Zurdo, Que el Gran Silencio, por ahí viene también casi inmediato Inspector, estaba La Flor de Lingo, está inmediatamente después también Kinky, Bolobán. Son, obviamente la lista es más larga. Y va creciendo a lo mejor. La lista es más larga, pero estos otros grupos son también grupos que o sacaron un disco y luego se calmaron. Lo que hemos platicado. Lo que platicamos. O sea, iniciaron, cesaron, no pero siguieron. los que realmente estuvimos ahí o hemos seguido con nuestras carreras son estas bandas que te menciono. Entonces, pues sí, me regreso a platicarte esta historia donde estamos en casa de Chuy Flores y ahí está Andrés Cantizani, uno de nuestros mentores, uno de nuestra inspiración más directa, ¿verdad? Lo digo por Charlie Castro, lo digo por Flippy, lo digo por Beto Ramos y por los hermanos González. Todos veíamos a Gustavo Montalvo, Andrés Cantizani, estas bandas Boicot, La Corte, Niña Violeta. Era para nosotros nuestro YouTube, nuestro The Police. Era nuestra inspiración máxima porque teníamos acceso a verlos a 2 metros. A saludarlos. Exacto. Entonces íbamos por el cassette o por el LP cuando salían los discos de estas bandas, y Andrés un día me dice en casa de Chuy, ahí en el jardín, digo, Andrés, es que quiero que me transmitas o que me digas cuál es el camino para escribir una canción. Y me enseñó algo bien básico, bien básico. Me dijo, quédate anclado en 2 o 3 acordes y disfruta ese círculo, esa progresión. Y me dijo, puntualmente era un La menor y un Re. Estaba jugando con esos 2 acordes y con algo de magia, con algo de rítmica, en donde la guitarra estaba ya haciendo algo de rebote, ¿no? Ya había ahí algo de magnetismo. Y empieza a cantar encima de eso y una improvisación. Y me dijo, ahí está. ¿Y es alguna de las de ahorita? Ahora agárrala tú y tú desarrolla tu melodía y tu letra y tu
tu versión de lo que te acabo de explicar. Claro. Pero me lo dijo de una manera súper casual y eso detonó una de muchas posibilidades de poder escribir canciones. Pero fíjate, ese contacto que hiciste, esa mentoría que te dio Andrés, lo vi la última vez hace unos 4 años por ahí en Austin, puede ser, o sea, son las pequeñas cositas, ¿no? Y esa mentoría ahorita, lo fácil, a mí a veces me escribe gente por Instagram, ¿verdad? Que me pregunta cosas y le contesto y me dice, oye, gracias. Y me escriben un año después y me dicen, oye, fíjate que gracias, aquí te enseño esto que estoy haciendo con lo que me dijiste y todo eso. Entonces, buscar mentorías. Y bueno, pues todos ellos que mencionaste, grandes músicos, pero bueno, su carrera no, a lo mejor ustedes siguieron más de manera profesional, ¿verdad? Que inclusive ellos, ¿verdad? Aunque siguen siendo muy pegados a la música. Pero qué importante esto de buscar mentores en lo que hagamos, ¿verdad? Buscar, tener gente a quien admirar. Claro. Y a quien preguntarle. Nunca, en lo que podamos hacer. Nunca dejamos de aprender y sobre todo si estamos con la mente abierta y somos suficientemente humildes para saber que puedes seguir aprendiendo muchísimo. Sí, suficientemente humildes, ¿verdad? Y esa es la palabra. Y preguntar. La gente no se atreve a preguntar, ¿verdad? Claro. O le da pena o algo, van a decir, pero pues ese es parte del éxito, ¿no? Y volviendo a que pues te seguiste juntando con gente en la música, o sea, qué importante todo ese entorno, ¿no? Que es el que nos rodea, ¿no? Sí. Oye, y parte de tus pasiones, por decirte, la curaduría. Claro. A veces yo le he ido entendiendo un poquito a lo que es. Sí. Pero para la gente que no conoce bien el término, esta pasión tuya que tienes. Yo accidentalmente un día, platicando con un buen amigo, me invita a que tengamos una reunión, no era una junta formal, y me dice, oye, veo que eres muy, muy apasionado de la música, además de tocar, veo que entiendes de jazz, soul, R&B, rock and roll, veo que siempre estás como en esta constante búsqueda y aprendizaje, y quiero que me ayudes con el concepto de alguno de mis restaurantes y mis bares para dar en el clavo. Uh-huh. Esto te estoy hablando muchos años antes de Spotify, muchos años antes de la tecnología, donde el streaming es ahora la manera más inmediata de poder programar y de poder tener acceso a hacer una forma de curaduría. Pero básicamente, a raíz de esta experiencia, yo empecé a brindarle el servicio a muchos negocios, hoteles, trenes turísticos. Trabajamos con el Chepe, tanto en Monterrey, en la Ciudad de México, como ahora en Texas, con conceptos de restaurantes de muchos tipos. Y es entender qué es lo que están ofreciendo, cuál es la identidad del lugar. Y en base a esa marca poder encaminar de manera sonora, una identidad, muy ad hoc para que, yo le llamo Sound Deli, la marca es Sound Deli, y uno de los, underlinings del motto podría ser Feel Good Music, nada más por el hecho de que sea algo que traiga bienestar, que te haga sentir muy bien, ¿verdad? Sí, es que fíjate, la experiencia, yo a veces digo lo que es la experiencia de compra. Dice, la experiencia de compra son todos los sentidos visuales, auditivos, cualquier sensorial. Ahorita dicen los hoteles y eso, ¿no? Que son para los que a lo mejor se cura música y todo eso. Ahora tienen desarrollados esencias, olores propios, diseñados. O sea, que dependiendo el color y dependiendo todo eso, entonces eso te hace una experiencia, ¿no? Tú llegas a un lugar y la música te la acompaña, ¿no? Si en una fiesta te ponen música y un DJ, pero en esto, entonces es diseñar un concepto musical de música que ya existe para cierto lugar. Y me imagino que inclusive en cierto horario, ¿no? De día es distinta que la noche y todo eso. Dependiendo el tipo de negocio, puede ser una boutique, ¿verdad? O puede ser una estética. Uh-huh. Se arman listas donde vamos corriendo por días de la semana, también dividiendo entre semana, de fin de semana. Sucede mucho que en los restaurantes y bares hay esta necesidad de poder darte el lujo de subir un poco el BPM, o sea, los beats por minuto y el volumen, para que también esto incentive
otro tipo de dinámica y de entretenimiento donde vamos a comer tú y yo y estamos sentados en la mesa y estás disfrutando muchísimo lo que está sucediendo con el entorno y la música y comiste rico y puedes tomar la decisión de quedarte a la sobremesa o puedes tomar la decisión también de decir, ya no aguanto aquí, está aburridísimo o está horrible lo que está sucediendo, me voy. Todo un entorno completo. Sensorial completo, incluyendo la música. Ha habido lugares que me ha tocado, y no te lo exagero, donde entro de repente en negocios en Austin, Texas, que es demasiado punk o demasiado radicales, que me han sacado a patadas. O sea, yo entro al lugar y digo, oye, vengo aquí con mi familia a comerme una pizza y me están poniendo hardcore y punk. Espérense, o sea, y bien fuerte. Sí, la música es una... Digo, más todas las otras cosas, ¿verdad? A veces, ¿cómo puedes tener música para dormir, para el gimnasio, para relajarte, para enamorar? O sea, ¿qué es importante es la música, ¿no? Que si nos vamos a, pues no sé desde dónde, épocas, ¿desde cuándo habrá registros de la música, verdad? Pues es que es demasiado ya son muchas décadas de música grabada. Sí. Y realmente hay música para cualquier tipo de ocasión y lo cierto es que como seres humanos necesitamos la música. No sabemos exactamente por qué, pero la música nos acompaña desde un bautizo, una fiesta celebrando la llegada de un nuevo bebé y en los funerales también. Sí. Y en medio siempre hay música, siempre hay música. Entonces, claro, o sea, es bien interesante y ya como curador, como investigador, yo todos los días estoy metido viendo qué discos salieron, qué artistas nuevos, los artistas consagrados que están editando, cuáles son las tendencias. Y de todo eso puedo más o menos ordenar y ver qué me sirve para Soundelly. Sí, oye, pero que ahorita que dijiste, sí hay música en funerales, en bodas, en rupturas, en todo. En bodas, o sea, la boda siempre nos acompaña. Cócteles de cuando se estrena una marca, en la... y hay que saberla acompañar, ¿no? Como cuando sabes qué lleva esta comida, qué vino lleva, pues hay que saber esto qué comida llega, ¿no? Exactamente. Justo es cuando me toca con bares, con restaurantes, muchas veces la curaduría musical tiene que hacer mucho sentido. Porque no puedo yo llegar y decir, yo soy el experto, entonces te voy a meter aquí música electrónica, pero el lugar es un lugar mexicano tradicional, tranquilo. No empata, ¿verdad? Entonces tienes que hacer también esa labor. Pues mucho desde toda esta historia que comentas de todo lo que ha habido de música. Yo te dejé de ver un tiempo y, no sé, más de 10 años o por ahí a toda tu familia. Y yo empecé a ver esta fama, porque esa es la palabra, que empezaste a tener, porque yo sabía de ti por el periódico, por el radio, por la televisión. Reconectamos ahí, vuelvo a topar a tu familia, que la aprecio mucho, pues en un hospital por diferentes causas cada quien, ¿verdad? Estaba tu hermano y estaba mi hija. Y yo no te había visto, probablemente no había platicado contigo a lo mejor en más de 10 o 15 años en que pues se llega a la fama. Pero me topo con el mismo Clemente, ¿verdad? Veo yo muchas personas, porque la fama a veces la asociamos con los artistas, ¿verdad? Pero veo muchas personas que de repente tienen un crecimiento económico, de posición, por laboral, y pierden sentido. A mí se me hace bien difícil. A veces cuando voy a conciertos y ves a alguien, hace poquito que estuve aquí no me acuerdo si era el Machaca o el otro, que estaba Hombres G, estaba en los festivales, un montón de gente enfrente, dije, qué difícil bajarte de ahí y que tengas 2 llamadas de tu esposa regañándote porque no y cumplir. ¿Cuántas son las personas que más has tenido enfrente en un festival, por decir? Híjole, yo creo que algunos festivales masivos donde en el Foro Sol habrá 35,000, 45,000 personas enfrente y ya no... Llega un punto en que tus ojos y tu mente se desconectan de esta
porque de otra manera te puede abrumar. Te devora. Te puede ¿te daña? Engañar también. Te puede engañar. Te puede engañar. Y tienes que estar en lo tuyo, ¿verdad? En este caso, dices, tengo esta oportunidad de pararme en un escenario con mis colegas y presentar la música que nosotros mismos tuvimos la fortuna y bendición de crear hace algunos años y grabarla y editarla. Entonces, no es tan distinto tocar para 200 personas o para 2,000 en un teatro o para 50,000 en un Foro Sol o en un festival gigantesco, porque al final la oportunidad es la misma. Sí. ¿Qué tal que en el teatro, donde eran 2,000 personas, por poner un número, tocas a muchas más personas que se van a quedar contigo por generaciones? Nos tocó muy, muy curioso y muy especial el feeling de estar en el Machaca, viendo cómo muchos papás estaban con sus hijos, y los hijos, Jorge, de 9, 11 años, muy pequeños, cantando canciones de Jumbo, y nosotros, estos niños no les tocó Jumbo jamás. Oye, pues los míos, pequeño rockstar, gran rockstar, era su himno, ¿verdad? Bueno, gracias a ti, que tú les transmitiste eso y ellos se quisieron quedar con eso, ¿verdad? Porque también yo en mi caso con mis hijos les pongo mucha música y hay cosas que les gusta mucho y hay cosas que desechan. Realmente no lo puedes forzar, pero se me hace muy interesante que sí está comprobado que por generaciones esta música que tiene un valor artístico y que es atemporal puede pasar de generación en generación, y yo me siento verdaderamente así muy, muy afortunado de que ahora cuando empieza la celebración de los 25 años veamos a estos niños, porque si me hubieras preguntado en el 99 o en el 2003, te hubiera dicho, estás loco. Jamás va a pasar eso. No habría por qué. Va a tener su ciclo Jumbo y ya. Veo que asimilas muy bien la fama y esta parte, te digo yo, a mí me da lástima gente que a veces se pierde en un crecimiento económico o alguna cosa. La cosa es cómo. Y si algo, además de tus convicciones que tienes, te estira tu familia, tus hijos, tu esposa, tus papás, o si lo han necesitado o no. Y si alguna vez digas, fíjate que sí, un ratito a veces sí pensé, o sea, o sí me volé o algo, pasa, es normal volarse. Es bien normal. Y dentro del rock and roll hay mucho de estos espejismos y mucho del engaño. Sí, pues digo, rockstar, ¿verdad? Es un término que utilizamos ya ni siquiera para alguien que toca rock, ¿verdad? Para alguien que es muy bueno en algo se le dice es un rockstar, ¿verdad? Y es que el cliché te lo dice. El rock and roll te lleva a sexo, drogas y el acompañamiento de la música. Exacto. No necesariamente es así, es generalizar, pero hay muchas cosas del entretenimiento que sí es mucho el disfraz y la apariencia y el engaño y es bien delicado. Es bien delicado, pero esto que platicas acerca de cómo afrontar el reconocimiento y la fama y los premios o lo que sea, realmente también hemos aprendido por tropiezos o hemos aprendido por cosas donde estamos en una situación donde vamos de subida y de repente por un factor externo o por una situación ajena donde hay un cambio radical en la industria de la música, de repente te mueven el tapete y... O inventaron algo que se llama el COVID. Exacto, también. No inventaron, sucedió algo, o sea, cosas de fuera, ¿verdad? También. Pero sí, importante todo saber eso, que no siempre te vas a mantener y a veces se aprende a madrazos y a veces se atiende por convicción y por algún tipo de manera. El chiste es saberte levantar con dignidad y entender por qué pasó, ¿verdad? Y aceptarlo, pero caminar hacia adelante. Sí. Ir hacia enfrente en vez de quedarte ahí ciclado y decir, no, hombre, Jumbo ya fue, ¿verdad? Hace tantos años y ya no somos el grupo de moda y Sí, dicen que los
Sí. Los problemas se actúan o te quejas o actúas, ¿verdad? O sea, ¿qué prefieres hacer? ¿Quejarte o actuar? Exacto. Entonces, pues hay que actuar y seguirle adelante. Así es. Qué bueno. Clemente, me da mucho gusto hablar contigo. Creo que mucha gente puede utilizar tu vida precisamente para subir de nivel, ¿verdad? Pues obviamente hay una gran historia musical detrás de ti, pero hay una gran persona a la cual conozco y al igual tu familia, y creo mucho en la familia y creo que pues tú estás formado mucho también en familia, ¿no? Entonces, pues mucha gente aprenderá de ti, ¿verdad? Y pues que haya un Clemente Castillo para el legado musical y personal. Y en ese sentido, si fueran a escribir una biografía de Clemente Castillo, o la fueras a escribir, ¿cómo se llamaría y qué mensaje tendría para cerrar? ¿Cómo te gustaría si alguien la hiciera, que decían, quiero que se titule de esta manera, quiero que esto es lo que se acuerden de Clemente Castillo? Sí, el título como tal no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que gran parte de la plática que tuvimos, que me fascinó, tiene mucho que ver con la parte humana, sí, con la parte del mensaje de entender que todos somos frágiles, que para todos es bien difícil escoger una carrera, emprender un negocio, llegar a un cierto tipo de éxito e ir poco a poco subiendo de nivel, ¿verdad? El otro día estaba leyendo acerca de cómo pudiéramos medir, en este caso hablaba un músico, un productor y músico, de cómo entender si ya llegaste al éxito en tu carrera musical. Uh-huh. Y dice, tú proponte esa expectativa, ¿tú qué quieres lograr? ¿Quieres editar este disco y le apuestas a que vas a tener una base de fans de cuántas personas y quieres llegar a teatros medianos y eso es tu éxito? Entonces vas a estar muy, muy satisfecho y muy contento y muy en paz. Sí. Versus, no, es que claro, yo quiero como el otro, ¿verdad? Ayer escribí también ahí que probablemente estemos llenos de éxitos que por no reconocerlos como tal, la pasamos sufriendo, ¿verdad? Eso. Porque entonces queremos estar a mero arriba y entonces el termómetro queremos ser nosotros. Y pasamos la vida postergando la felicidad por cosas o posiciones que no necesitamos, ¿verdad? Claro, por una insatisfacción cuando estamos errónea. llenos, cuando el éxito pues no va por ahí. Exacto. Pero pues esa es la idea de esto, ¿no? Ayudar a que la gente sea exitosa. Y exitosa es todo lo que estamos hablando, ¿verdad? No quiere decir tener tal premio en la música o tal cuenta en el banco, tal, sino ser exitoso y ser pleno, ¿no? Y esa es la idea de este podcast, que te agradecemos mucho. ¿Tus redes, Clemente? ¿En dónde te seguimos y qué proyectos nuevos tienes? Estamos celebrando los 25 años de Jumbo, es Jumbo-MX, y vamos a estar, como te platicaba hace un rato, arrancando con una gira que de manera más oficial empieza en el 2024 y tenemos estas fechas tanto en el Metropolitan como en Guadalajara con el Festival Coordenada. Clemente Cas, con los primeros 3 letras de Castillo para Instagram y realmente pues los proyectos, ahorita el proyecto más importante es dar visibilidad a este regreso que fue una pausa muy larga y muy abrupta, la del post-pandemia, y nos tuvimos que replantear muchas cosas. Realmente tenemos todos emprendimientos y familias que mantener y atender, y estamos también, como todos seguimos en la música, tenemos la oportunidad de seguir con la carrera. Entonces realmente ahorita estamos muy metidos con Jumbo y pues creemos que va a ser un nuevo capítulo en la banda súper, súper especial. Muy bien, pues sigan a Clemente Castillo y sigan a Jumbo. Y Clemente, pues gracias por ayudarnos a subir de nivel. Gracias. Gracias.